Y Y anclar, adelante, anclar también la imagen, ¿eh? sí, Para, el para que no micrófono vayan es todo. los demás. Sí, está, creo que ya estás anclado, ya todos te ven allí en grandote. Y ahora sí, todo el micrófono tuyo, bienvenidos y bienvenidas. Estoy para servirles, que disfruten la conferencia y cualquier cosa aquí estoy para servirte también, Jorge. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Toshan. Como siempre, un gran placer percibir y ver tanta gente conectada para atender un tema que es continuación de los que ya hemos visto, que son las jerarquías. Cuando estudiamos ciencia espiritual, debemos siempre abrir la mente para entender que nosotros somos solo un eslabón en el universo en el que viven muchos seres detrás de nosotros y por delante de nosotros. Hemos hablado de ángeles, arcángeles, principados, hasta los serafines. De manera que debemos entender que vivir en la tierra es un proceso escolar, es una escuela, de tal manera que en la escuela siempre hay exámenes, siempre hay lecciones por aprender y ciertas pruebas. En la escuela de la tierra no podían faltar, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. De manera que en el mundo aparece la oposición como algo que tiene como misión fortalecer la evolución. Hemos hablado en general de que en el universo colaboran seres en la creación y podemos decir que son seres de luz, seres que con amor unen su voluntad a la voluntad divina, de manera que participan entregándose, consagrando su propio ser para que la evolución continúe y se manifieste. Así que nosotros nos encontramos aquí en el planeta Tierra viviendo una experiencia y la experiencia es lo que alimenta el alma para hacer conciencia. De tal manera que alguna vez se ha dicho aquí en los estudios que nuestro pensamiento, que es uno de los aspectos del alma, el pensar, el sentir y el querer son tres, el pensar necesita problemas por resolver, necesita cosas que le estimulen para encontrar solución a lo que se le presente, acertijos. Esto es parte de la oposición que tiene que manifestarse en el mundo a nivel del pensar. Nos encontramos ante una situación que no sale bien como queramos, como queremos que salga. Entonces tenemos que buscar la forma. Esto es en cierta manera lo que en esta vida se tiene que vivir para que se desarrolle la inteligencia, la capacidad de resolver todo lo que se nos presente desde el pensar. Cuando hablamos del sentir, nosotros no podemos evitar que experimentemos la frustración cuando no salen las cosas, la decepción, el engaño que a veces vivimos y la tristeza. O bien cuando todo funciona bien, pues la alegría y el placer que da. Pero este sentir tiene que enfrentarse al sufrimiento. Y el sufrimiento le permitirá madurez. O sea, el alma humana madura en el sentir a través de vivir el sufrimiento que se experimenta en el sentir. Y en la voluntad, como seres que actuamos, que somos, debemos experimentar el obstáculo, la resistencia. A través del cuerpo estamos limitados porque tenemos que someternos a la gravedad, dominarla, el equilibrio, tenemos que rodear algo si hay un obstáculo, una pared o hacer un agujero, inventamos cosas para volar, para meternos al agua,
todo lo que la humanidad ha hecho con su voluntad, pero siempre se ha dado cuenta que tiene que enfrentar resistencias y obstáculos, que es parte de la vida. Lo comento en un principio de esta conferencia para comprender que todo eso es parte del plan, que tiene que existir para fortalecer la voluntad, el sentimiento y el pensamiento. Pero tenemos que hablar quién se encuentra detrás de esto, porque así como nosotros cuando nacemos, un ángel intervino para que encontráramos los mejores papás, mamá y papá, y la familia y el lugar donde nacimos está planeado por ese ser y nuestro propio destino, por supuesto. Cuando nosotros estudiamos la evolución de la humanidad, tenemos que darnos cuenta de que en un principio nosotros no sabemos nada, porque nos hemos separado del mundo espiritual. El animal no necesita eso, no necesita saber. El animal sabe por instinto lo que tiene que hacer. Las plantas tienen su propia vida y tampoco necesitan saber nada y de los minerales que decir. Pero nosotros los humanos nos han expulsado de ese estado llamado el paraíso, que por cierto es una gran y bella imagen el que Adán y Eva, que representan la humanidad infantil, Eva el aspecto femenino de la humanidad de la infancia y Adán el aspecto masculino. El aspecto masculino es la voluntad, que hace que nosotros vayamos hacia afuera, hacia el mundo físico. Y el aspecto femenino es la imaginación que hace que vayamos hacia adentro, hacia la receptividad. De manera que Eva, que era el aspecto receptivo, fue la única en el paraíso que fue capaz de percibir la presencia de alguien que tiene la misión de tentarlos. La tentación es esa imagen que nos enseña de que el ser humano está pasando de la infancia a la adolescencia, donde tiene que tener cierta responsabilidad. Hasta que llegue adulto será la máxima responsabilidad de las consecuencias de su acción. Pero en un principio está esta imagen donde Eva ve una serpiente enroscada en un árbol. Y ese árbol es el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Fíjense lo que significa esto. Si como de ese fruto que está prohibido, voy a saber qué es bueno y qué es malo. El hecho de estar prohibido, pues es metafórico. Es decir, si tú comes de este árbol, puedes comer de todos, pero si comes de este tendrás que salir del paraíso. O sea, si un niño desarrolla la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, pues ya no es niño, ya no es inocente, tendrá cierta responsabilidad, entonces sale del paraíso. Entonces, tenemos que entender esto, de que la imagen de que se manifiesta una serpiente alrededor enroscada en el árbol, de ese árbol llamado del fruto del conocimiento del bien y del mal, pues es la que seduce. O sea, esa imagen llamada Lucifer seduce a Eva y le dice, mira, qué sabroso se ve este fruto, ¿no quieres? No, 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 dice Eva, está prohibido. Podemos comer de cualquier otro fruto del Edén, pero no de ese, porque si comemos de ese, moriremos. Y entonces Lucifer le dice, ¿cómo crees? Eso te lo dicen para que no comas y no seas como ellos, porque el día que tú comas, tú vas a abrir los ojos sabiendo lo que es bueno y es malo y serás como los dioses. Y además, no morirás, porque tú podrás reproducir tu cuerpo cuando quieras. Entonces podrás volver cuando quieras. Entonces, esto debemos estudiarlo porque significa que el ser humano no está en el mundo físico. Por lo tanto, no conoce la muerte y tampoco conoce lo que es bueno y es malo porque no vive dentro de su cuerpo. Pero cuando es seducido
a través del aspecto femenino, porque percibe internamente la tentación, pues muerde el fruto y abre los ojos. Y luego le ofrece a Adán, el que también abre los ojos. De tal manera que luego, esto es muy bello en el Génesis, porque en el Génesis capítulo 3, versículo 9, se describe en un versículo toda la sabiduría de la que estamos hablando. Cuando Jehová Dios viene al paraíso y ellos escuchan que viene y les da vergüenza y huyen a esconderse. Y entonces Jehová Dios dice, ¿dónde estás tú? Así nada más dice ese versículo. ¿Dónde estás? ¿O dónde estás tú? Y eso ya dice mucho, porque Dios, pues es Dios y no puede esconderse nadie ante Dios. Lo que pasa es que lo estaba buscando en el mundo espiritual donde lo dejó y ya no estaba. Ya había comido del fruto y por lo tanto ya no estaba. Pero cuando lo encuentra, porque nada se puede esconder a la vista de Dios, le dice, Adán, es que escuchamos que venías y nos escondimos porque nos daba vergüenza que nos vieras desnudos. Entonces les dice Dios, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol del que te prohibí? Y dice él, sí. Entonces significa que abrió los ojos y se dio cuenta que tenía genitales. Eso significa el niño que pasa a la adolescencia, donde se da cuenta que empieza a sentir a través de los genitales que hay una fuerza muy poderosa y que le causa mucho placer, mucho más que cualquier otra parte del cuerpo, la cola. Porque cuando se dividen los sexos, una parte genera los genitales y la otra genera la cabeza. Es la misma fuerza que construye el cerebro y la laringe para poder pensar y expresarlo en la palabra, y la otra para reproducirnos. De tal manera que el árbol del conocimiento también tiene que ver con esa fuerza, que no es solo comer un fruto, sino tener sexo. De manera que en la Biblia se describe cuando se le anuncia a una mujer por un ángel, tendrás un hijo. Y ella dice, pero no he conocido a varón alguno. O sea, no he tenido sexo. Esto es una relación directa, porque los humanos antes de eso, de ese evento, se reproducían como los animales. Y los animales están conectados a través de su instinto a una época, llamada la época de celo, que es una época que es determinada por el cielo, por los planetas, las constelaciones, y cada especie tiene su época. Los humanos estaban conectados a cierto ordenamiento cósmico, y cuando comen del fruto, experimentan, al abrir los ojos, que tienen la posibilidad de tener placer cuando quieran, comiendo o teniendo sexo, porque entonces se liberan de su instinto y al experimentar en la comida placer, quieren repetirlo. Y al repetirlo, puede ser que en un momento dado tengan dolor. El placer conecta con el dolor, o sea, la consecuencia de esa tentación, o mejor dicho, de haber caído a esa tentación, es el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. La consecuencia de la acción de Lucifer en la tentación a través del cuerpo astral, que es el que genera la tentación a través del deseo, hace que yo experimente el placer y quiera vivirlo cuando quiera, aunque ya no tenga hambre. Yo puedo comer más. Compadre, sobró comida en la olla. De que se echa a perder, a que nos haga daño, que nos haga daño y que nos haga daño y la gente come. Esto es parte de ser humano. Entonces, algún día hace conciencia de que tiene estómago porque le va a doler y se va a enfermar. Entonces, el dolor es el mejor maestro que tiene la humanidad para hacer conciencia. Pero primero percibir el placer, claro, que está conectado en su extremo al dolor. Y cuando hablamos del sexo, el placer es más intenso, porque se refiere a la reproducción de la especie, del género humano, más profundo, más instintivo. La comida, a través de la boca, mantiene al individuo, conserva la vida, pero el sexo sostiene la humanidad, al género humano. De tal manera que es muy profundo e intenso, pero el ser humano pudo hacer el sexo cuando quería, se liberó.
adquirió libertad, independencia de las leyes cósmicas de la reproducción de la vida. Y entonces eso explica la frase mal entendida e interpretada que dice la maldición, cuando le dijeron a Eva, parirás tus hijos con dolor. Eso hay que estudiarlo, porque no es una maldición, es la consecuencia natural de salirse del ordenamiento cósmico para reproducir la vida. De tal manera que luego entraron otros factores en la humanidad en los millones de años después hasta ahorita. Pero esto es Lucifer, que es una entidad que se ve como una serpiente. Y la serpiente es un animal que si lo observamos bien, pareciera que no tiene párpados. Siempre pareciera que está despierta, porque la función es despertar a través de ella, es tentar para despertar. Pero siempre ha sido símbolo de sabiduría. Pero cuando se arrastra, es la expresión de lo astral pegado a la tierra. Y cuando el yo, el espíritu, la transforma, la domina, la somete, entonces la hace volar, entonces sube por la columna, que es el árbol, se enrosca y puede convertirse en el águila que vuela, o bien el quetzal que vuela, el quetzalcóatl, o bien el dragón en el oriente. Son símbolos que hablan de cómo la serpiente es transmutada por la conciencia humana, porque ya no cae en la tentación, la transforma de las pasiones instintivas bajas en conciencia, dominio propio y las virtudes superiores del espíritu. Pero es Lucifer, una entidad que debemos entender que proviene de los ángeles. O sea, es una jerarquía suprahumana, pero que tenía allí en el paraíso una función permitida por Dios mismo, porque Lucifer, siendo hermano de los ángeles, pues es un hijo de Dios. Y recuerden que Lucifer es un nombre latino, viene de Luciferus. Y Lucifer en griego, portador de luz, significa fósforo. Y fósforo es un elemento químico también que se encuentra formando parte del cerebro. Por eso es que Lucifer actúa también aquí creando esa luz para producir el arte y la ciencia y la industria, la tecnología y todo el progreso humano. Eso es gracias a Lucifer, porque hizo que el ser humano quisiera saber cómo hacer las cosas, descubrir nuevas experiencias. Entonces es Lucifer actuando, pero debemos entender que es el ser humano que cuando se equivoca por comer de más o por experimentar o por hacer cosas equivocadas, pues genera el mal, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento aparece y descubre la existencia de la muerte. Es entender que entre los ángeles hay una evolución, como entre los humanos, y en toda evolución a nivel humano, cuando los ángeles fueron humanos, hubo rezagados. Como entre nosotros los humanos hay rezagados. Los rezagados actuales de nuestra humanidad se encuentran entre los monos antropoides, gorilas, gibones, chimpancés, orangutanes, espiritualmente hablando. Están bajo el cuidado del reino animal, pero son espíritus rezagados de nuestra humanidad, de nuestra familia. De los ángeles, cuando eran humanos, y nosotros teníamos conciencia animal, un grado anterior, ellos conciencia humana, hubo rezagados. Y esos rezagados se conocen ahorita como ángeles caídos. No es que llegaron a ángel y cayeron, no, nunca han llegado a ángel. Eran humanos, pero cuando pasó la etapa de los ángeles, de esos seres a ángel, nosotros pasamos a humano, pero esos rezagados no pasaron a ángel, quedaron en medio entre nosotros como humanos y ellos ángeles. Y son ángeles caídos. Y se llaman espíritus luciféricos. Y son esos que hemos hablado, que en el paraíso hicieron aparecer la leyenda de Adán y Eva y el pecado original. Cuando en realidad, desde el punto de vista espiritual, el único pecado de la humanidad es la ignorancia. Y la única salvación es el conocimiento, aplicado diario en la vida. Así que esto es la figura del diablo rojo,
Lucifer, que lleva hacia la luz. Lucifer significa portador de luz. Pero existe otra imagen diabólica que lleva a la oscuridad, a la materia. Porque Lucifer lleva a lo espiritual, lleva a las ideas, a la creatividad, al arte, a la invención. Pero hay otra figura que se llama Satanás, o Arimán, en término antiguo persa. Satanás o Satán y Arimán es el mismo personaje, o Mefistófeles cuando Goethe hizo el Fausto, pero es la misma figura que la representamos como el diablo negro en las piñatas de México. El diablo oscuro y el diablo rojo significa Lucifer y Satanás. Y Satanás es una figura de una entidad más elevada que Lucifer, porque es un rezagado de los que ahora son arcángeles. Cuando los arcángeles eran humanos, nosotros tenemos conciencia vegetal, porque nos llevan 2 niveles. Y cuando ellos eran humanos, o sea, tenían su conciencia de su yo, autoconciencia, hubo rezagados, siempre hay en cada nivel rezagados. Y los rezagados entre ellos se llaman ahora espíritus arimánicos o satánicos, sobre todo conocidos en la Edad Media. De tal manera que se instalaron en el cuerpo etérico o vital de los seres humanos, a diferencia de Lucifer, que se instaló en el cuerpo astral. Y en el cuerpo vital o etérico hicieron que los seres humanos tuvieran en su juicio, porque tuvo que esperarse a que Lucifer actuara. Arimán tuvo que esperarse porque, siendo un espíritu superior, primero podía actuar Lucifer, cuando la humanidad era tentada para desarrollar el conocimiento de lo bueno y lo malo, y empezar a querer saber lo que es el placer por sí mismo y querer experimentar todo lo que los sentidos físicos le daban, a través del cuerpo astral, el deseo, la pasión. Eso fue en la Lemuria. La leyenda de Adán y Eva sucedió en la antigua Lemuria hace millones de años. Luego, cuando pasamos a la Atlántida, que por cierto la Lemuria se destruye por influencia luciférica, por las pasiones humanas, porque los que estaban encarnados en cuerpos masculinos tomaban a cualquier hembra, no importa si era animal, para tener sexo. Entonces las pasiones se desarrollaron a niveles animalescas, a niveles que incluso ahorita todavía existen en algunos lugares donde hay hombres que no tienen una mujer a la mano y agarran una puerca, una chiva, una gallina, un animal para tener sexo. Se llama bestialismo, zoofilia. Eso existe actualmente. Bueno, eso existió en la antigüedad, imagínense, cuando éramos casi animales, pues era por todos lados. Pero esto hacía que la superficie terrestre, que todavía estaba enfriándose en la Lemuria y estaba hecha de fuego, un mar de fuego, estaba enfriándose para producir la superficie y se rompía por el fuego que era estimulado por las pasiones humanas. Y así se destruyó la Lemuria por influencia luciférica. Luego viene la Atlántida, después de una etapa, donde en la Atlántida la humanidad pasa a una etapa adelante en su evolución, y Arimán, que tuvo que esperar en la Lemuria, ahora puede actuar porque el ser humano se desarrolla más, empieza a desarrollar gradualmente otras facultades, más allá de lo que los lemurianos hacían, y podían, como en la infancia. Y entonces se instala en el cuerpo etérico para hacer creer que todo lo que vemos no es más que materia. Y perdimos la visión gradualmente de lo espiritual detrás de lo que está manifestado allí, en los animales, en los vegetales y en los minerales. Porque en el universo no hay cosas, solo hay seres. Y están evolucionando un espíritu detrás en el animal. Hay un espíritu en cada especie evolucionando, incluso en cada animal, inconscientemente, pero dirigido por un espíritu grupo, por cada especie. De tal manera que ya no se percibió el espíritu por la influencia de Arimán, que hizo que se concentrara en la materia
en el cuerpo y ya no viera lo que está detrás, lo espiritual. Igualmente en el vegetal y menos en el mineral. De tal manera que la influencia arimánica en el cuerpo etérico hizo que la humanidad se equivocara en sus juicios y se hiciera gradualmente materialista. Ya no reconociera su origen espiritual. Y la manera de compensarlo por las energías de las jerarquías superiores creadoras, así como la influencia luciférica, se compensó con el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. La influencia arimánica es compensada con el karma, para que la humanidad viviera las consecuencias de sus errores. A través del renacimiento y el destino, el ser humano aprende. De tal manera que esta entidad llamada arimánica y luciférica siguen actuando actualmente, pero allí comenzaron a actuar. Y el Cristo, que es una entidad proveniente del Sol, en ese entonces actuaba desde afuera para equilibrar y la humanidad no cayera totalmente presa bajo Lucifer o Arimán. Entonces actuaba desde la periferia. Pero se define, se programa, se organiza que esa entidad viniera al mundo y se hiciera un hombre entre los hombres hace 2000 años, para hacer un equilibrio de esas fuerzas en la humanidad. Y ese ser tenía que actuar desde el cuerpo físico, así como Lucifer en el cuerpo astral, Arimán o Satanás en el cuerpo etérico. El Cristo tenía que venir y meterse en un cuerpo físico humano, hacerse un hombre entre los hombres y actuar desde dentro del cuerpo físico de los humanos, desde el corazón y la sangre, que representan al yo, al espíritu humano. De tal manera que Jesús recibió a los 30 años de edad al Cristo y se convirtió en Jesús el Cristo durante 3 años. Esa entidad es una entidad que viene del sol y que se manifiesta en la tierra, y el único ser que lo ha recibido en un cuerpo físico es Jesús, de tal manera que también resistió la tentación que está descrita en la Biblia de Lucifer y Arimán, y vivió lo que significa vivir en un cuerpo físico. Todas las vicisitudes que presenta el cuerpo físico las conoció el Cristo, como única entidad de todas las jerarquías que hemos hablado, que conoce lo que significa meterse en una vestidura física y conocer las limitaciones que le produce la vida física. El hambre, el frío, el dolor, la decepción, la soledad. Todo lo que uno vive en esta escuela, la conoció. De tal manera que aquí debemos entender que a través del corazón, en la crucifixión, cuando muere Jesús, el Cristo, en el momento de la muerte, su sangre toca la tierra y su espíritu se infiltra en todos los reinos del planeta, desde el mineral, incluso el inframundo, se llama el infrafísico, con todas las energías magnéticas, eléctricas, nucleares y la gravedad. El Cristo se mete hasta los infiernos, y allí está Lucifer y ahí está Arimán, instalados en el planeta, actuando, pero él tiene que equilibrar, y comienza una fuerza ascendente planetaria hace 2000 años, que es el Kali Yuga, a diferencia el Satya Yuga, comienza la espiritualización del planeta, y cada ser humano puede, a voluntad, a través de su corazón, comenzar a manifestar el Cristo, a través del amor a su prójimo y el perdón incluso de los que lo odian, sus enemigos. Empiezan a manifestar características de un ser suprahumano que despierta ese principio llamado crístico en el corazón. Y se dice que la humanidad no terminará su misión, ni la tierra, hasta que todos los humanos realicen la conciencia crística. Pero desde que terminó la Atlántida, que se destruyó por las fuerzas arimánicas, por la inundación del diluvio, también por el abuso de las fuerzas que dominaba el ser humano etéricamente, las fuerzas de la naturaleza, se inundó, o sea, se destruyó por el agua, a diferencia de la Lemuria, que se destruyó por el fuego, de tal manera que la época post-Atlante, es la época aria, hizo aparecer una tercera fuerza opositora, que se llaman los asuras.
A diferencia de Lucifer, a diferencia de Arimán, los asuras es una representación de una entidad superior a las que hemos hablado. Así como hay ángeles que en su etapa humana se rezagaron y arcángeles actuales que en su etapa humana se rezagaron, haciendo aparecer entidades luciféricas y arimánicas, las entidades que hoy se llaman principados o arcai, según la nomenclatura antroposófica, también en su etapa humana hicieron aparecer los asuras, los espíritus de las tinieblas. Esto se conocen en muchas de las obras sagradas de otras religiones y tienen una característica que están influyendo en la humanidad actualmente, al igual que Lucifer y Arimán. Lucifer haciendo que el ser humano busque lo espiritual, pero olvidándose de lo material. Y es un desequilibrio, porque en la vida tenemos que tomar en cuenta que hay que cuidar el cuerpo físico, que es lo material, y comer bien, y tener una casa, y pues todo lo que necesitamos materialmente. Si alguien se olvida de lo material y solo busca lo espiritual, está cayendo presa bajo Lucifer. O sea, es un desequilibrio. Pero si alguien solo piensa en lo material, se mete a la oscuridad de la materia y olvida lo espiritual, está cayendo presa de Arimán. Son los extremos de la conciencia y la inconsciencia humana, a través de la cabeza y la voluntad. Pero esa tercera fuerza está actuando en el centro, haciendo una influencia que lleva a los extremos en todo al ser humano. Esta fuerza actualmente hace manifestar la degradación en todos los niveles de la vida humana, física, emocional y mental. Degradación que lleva hasta la depravación, el uso de la magia negra, que lleva a las desviaciones en todos los niveles, haciendo incluso que haya humanos, que no sé, casi se les puede llamar humanos, que gozan del sufrimiento ajeno y puede hacer aparecer monstruos demoníacos. Y son seres humanos que traen corbata y estudiaron en universidades famosas con nivel de doctorado y se convierten en presidentes o líderes mundiales, pero que dicen sí a la guerra y son capaces de matar inocentes, miles todos los días. No pueden llamarse seres humanos, pero son humanos, que están siendo influidos al grado que pueden hacer aparecer una desconexión de lo espiritual. Manifiestan una desconexión de su corazón, de lo espiritual. Ese es el gran riesgo, porque llevan a la manipulación incluso genética, biológica, de generar todo lo que uno no se puede imaginar, que ahora llevan a un gobierno mundial el control de las masas a nivel mundial. Esto de la manipulación para tener el control, que ahora le llaman el nuevo orden mundial, viene por influencia de esas fuerzas. A nivel sexual, lleva a los extremos, que ahora con esto de la libertad, pues está viendo la depravación y las violaciones, incluso las matanzas, incluso el sufrimiento de niños que son usada su sangre, incluso vendida para que algunos tengan cierta fuerza y cierta virilidad y cierta energía que los rejuvenece. Imagínense en los niveles en que la humanidad está cayendo por influencia de estas fuerzas llamadas asúricas. De tal manera que el gran riesgo, porque no hay manera de compensarlo, de esta influencia, si no se desarrolla el principio crístico en el centro, en el corazón, para equilibrar esto, es la desconexión de lo espiritual totalmente. Y entonces aparece la figura del infierno, que está escrita en el Apocalipsis de Juan, al final de la Biblia, o de Dante, que describen esta imagen del infierno donde sufre uno y no puede uno regresar porque es sufrimiento eterno. Primeramente hay que recordar que el espíritu que somos es indestructible, es un espíritu divino, que es Dios mismo expresado individualmente, por lo tanto, indestructible. Pero el alma que se crea con el tiempo y que crea conciencia,
se puede separar junto con los vehículos físico, etérico y astral. Esa, cuando se desconecta de lo espiritual el ser humano, se pierde el alma. El espíritu se desconecta y no puede reencarnar. Tiene que volver a comenzar en un ciclo futuro para volver a reconstruir un cuerpo físico, etérico y astral y volver a la etapa humana después de millones de años. Esa alma se va al infierno y se tiene que destruir, que en realidad son los vehículos que ya no pudo reutilizar. O sea, el átomo simiente no lo puede recuperar el espíritu por la desconexión. Eso es el infierno, que también lo llama Blavatsky. La teosofía le llama la octava esfera. El Apocalipsis le llama el lugar de crujir de dientes, donde no hay retorno. Pero recordemos que no es el espíritu. Algún día continuará, pero hay que tener mucho cuidado porque si alguien, además de hacer todo lo que mencioné, usa la magia negra en la tecnología, actualmente en la inteligencia artificial, se está manifestando la magia negra, muy sutil y sofisticada, para manipular y engañar al mundo y traerlo por otros caminos desviados. Esto es estas fuerzas que están separando a la humanidad del contacto con lo espiritual. Así que la presencia del Cristo es la tablita salvadora que cada quien voluntariamente tiene que expresar a través del amor y la sabiduría, en equilibrio en la cabeza y el corazón. De tal manera que, bueno, necesitamos estudiar esto para saber que en nuestras manos está hacer de este mundo un infierno como lo hemos hecho, un lugar de basura, de injusticia, o un lugar que vuelva a ser como el paraíso, pero consciente. Está en nuestras manos. Y esto es el principio del Cristo actuando en el corazón de cada uno para respetar la libertad de todos, pero sintiéndose como una familia en una fraternidad universal. Este estudio da para unas 4 o 5 horas, pero yo tengo que abrir para que podamos preguntar, que desde hace rato veo que hay en el chat preguntas. Recuerden que al final damos sesión de preguntas, tenemos que exponer primero la idea. Así que adelante, Toshan, adelante con las preguntas que podamos contestar. Muchísimas gracias, Jorge. Les recuerdo que escriban su pregunta aquí en el chat porque pues para acelerar nuestro proceso de poderles responder sus dudas, por el momento no les vamos a dar la palabra aquí en vivo, sino yo le voy a leer sus preguntas aquí a Jorge, si para ti está bien, mi querido Jorge, esa dinámica. Aquí pregunta Ana Escobar, ¿es algo muy complejo para mí la ciencia? ¿Es de Dios o de Satanás? Lucifer es diferente de Satanás, ya me confundí. Qué bueno. Es bueno confundirse y enredarse para luego desenredarse porque eso estimula el pensamiento y la razón. Y como aquí no hay que creer nada, hay que estudiar. Desde el punto de vista científico espiritual, hay una figura llamada Lucifer y otra Satán. Son diferentes. La figura luciférica lleva a que un ser humano solo piense en lo espiritual. Es un desequilibrio porque también tenemos un cuerpo físico, entonces tenemos que equilibrar, tenemos que trabajar, tener dinero, comer bien, tener una casa, tener cosas. No hay que olvidar lo material, pero si una persona solo piensa en lo material, está siendo influida por Arimán más que Lucifer, y entonces desconoce lo espiritual y solo piensa en lo material, ya se fue al otro extremo, se perdió el equilibrio. Ana Escobar, tenemos que estudiar que existe esto como fuerzas tentadoras que nos desequilibran. Tenemos que desarrollar el principio crístico para hacer el equilibrio, ni muy, ni tan, ni muy frío, ni muy caliente. Equilibrio en la vida, cabeza y corazón unidos, es la era del Acuarios. Adelante con las preguntas. Parece que se quedó respondida, pero si quiere agregar algo más, Jorge. Rosa Isela Medina. Entonces Lucifer no es más que la conciencia que se separa de su origen. Sí, podríamos decirlo así, pero no es tan simplón la cosa, no es tan sencillo. Lucifer es una entidad, pero aplicado en el ser humano, pues no me puede hacer nada si yo no tengo tendencias, inclinaciones a eso que me puede tentar. Y yo todos los días, y ustedes también, son tentados para comer un poquito más. Aquello que les gusta en una fiesta, en un momento que están tristes, y se comen un chocolate de más, una galleta, y ya el cuerpo ya no la necesitaba, pero Lucifer los tienta a través del placer que da la galleta o el chocolate. Esto es todos los días.
Entonces llega un momento en que se desarrolla la sabiduría para la templanza, la moderación y ya no comer de más y respetar al cuerpo. Pero Lucifer ya no va a poder hacer nada con la humanidad cuando la humanidad ya no caiga. Entonces dirá, perfecto, misión cumplida. Y Arimán también ahora hace que el ser humano se haga materialista y solo piense en las cosas, en el poder, la ambición y el egoísmo. Pero algún día la humanidad aprende que será más feliz compartiendo lo que tiene y reconociendo su origen espiritual. Y entonces Arimán pues ya no puede hacer nada, pero tuvo su función, fortalecer la conciencia. Así que a fin de cuentas todo esto representa la capacidad de desarrollar la conciencia. Así es. También Rosa Isela pregunta, ¿cómo despierto la conciencia crística? Ya la tengo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues hay que manifestarla en los hechos. Todos la tenemos en el corazón implantada, pero tenemos que activarla. Es como una plantita que está empezando a germinar. Cuando yo, por ejemplo, una vez al maestro Marcelli le preguntaron, ¿cómo me doy cuenta que ya el Cristo comienza a manifestarse en mí? Y el maestro Marcelli lo conocía y le dijo, cuando comiences a amar al amante de tu amada, ya comenzará a manifestarse el Cristo en tu vida. Y el otro dijo, ¿cómo? ¿Sí? Cuando comiences a amar al amante de tu amada, se manifestará el amor del Cristo, porque el amor del Cristo ama a todos. Y eso es una manera de manifestarlo, cuando es incondicional y universal el amor y no espera nada personal a cambio. Cuando tú actúas y sirves a los demás no esperando nada para ti, sino para el mundo, estás empezando a manifestar el amor del Cristo. Cuando perdonas las ofensas que te hagan, incluso las más tremendas que no podrías perdonar. Normalmente, si logras perdonar, se está manifestando el Cristo. Cuando logras sentir que todos somos una familia y que el bien de todos es más importante que el de unos cuantos y de que lo que no beneficia a todos no beneficia a nadie, se está manifestando el principio del Cristo. Esto es lo que vemos entre los padres y los hijos, la mamá sobre todo, el amor de una madre. Siempre perdonará a su hijo. Es exactamente como Dios ve a sus hijos. El amor del Cristo hace que nosotros despertemos en el corazón ese amor que apenas comienza a expresarse en el mundo y que dará la realización de la fraternidad universal. Maritza pregunta, o sea que el mal uso del sexo causa que el ser humano un desequilibrio y más cuando se une una mujer y mañana otra y el hombre es tentado. Sé que la fuerza de la sexualidad bien utilizada, eso lleva a elevar la kundalini. Y si el ser se une sexualmente a diferentes personas y salta de una a otra, es porque es porque se deja utilizar por las fuerzas del mal. Todo abuso lleva a cualquier extremo de estas fuerzas. En el comer, en el sexo, en la flojera, ¿no? Pues la pereza, en la ambición, en la codicia, en la avaricia, en la envidia, todo exceso lleva a caer presa de alguna de estas fuerzas. De tal manera que el sexo es una puerta que puede llevar al cielo, pero también nos puede llevar al infierno, igual que la comida. Y también el sexo es comida, ya ven que ven a la persona y dice, ay, ya me lo imagino, está como mango, me lo quiero comer, y se imaginan muchas cosas, es comida. Entonces el exceso del uso, el abuso de la fuerza sexual, por supuesto, el placer por el placer hace que aparezca lo animal, que es más depravado que en el animal, porque el animal solo se reproduce en la época de celo, pero los humanos pueden hacerlo cuando quieran, y como quieran, y con quien quieran. Entonces, obviamente, el abuso de esta fuerza también lleva a que Lucifer se manifieste. Esto puede incluso tener consecuencias en las próximas encarnaciones que trae problemas mentales de desarrollo del cerebro. El abuso sexual trae problemas para construir el otro polo, que es el de la conciencia, el cerebro. En la próxima encarnación una persona puede nacer tarada, con un retraso mental, si abusó demasiado del sexo en la vida anterior. Bueno, por decir solamente un ejemplo. Recuerden que en el mundo todas las fuerzas sirven para el desarrollo de la conciencia, de tal manera que el ser humano será tentado en cualquier nivel para que caiga en el exceso, pero es libre. Algún día se da cuenta que ya no quiere y entonces aprende y ya no cae. Entonces ya ni Lucifer, ni Arimán, ni Asuras, el Cristo está bien colocado.
y se manifiesta allí en su pensar luminoso, en su sentir noble, lleno de corazón, y en su actuar lleno de bondad. Así que colabora para que se realice una humanidad más solidaria, más amistosa, pues más amable. Imelda pregunta, doctor, ¿el suprahumano entonces es una conciencia de Cristo? Sí, cuando se desarrolla la conciencia del Cristo, es sinónimo de decir el suprahumano, el Superman, va a aparecer en el planeta. Y ya no será una vergüenza del Creador. Como ahorita se ve como humanidad, miles de niños sufriendo por la ambición, por el odio y el egoísmo humano. Ahorita, eso es una vergüenza. Cuando la humanidad se una y genere el sentimiento de familia, que se reconozca a todos como hermanos, seremos el orgullo del Creador. Así es. Y también Imelda pregunta, entonces, ¿Eva y Adán existieron como lo describe la Biblia? Hay que estudiar la interpretación, porque desde cierto punto de vista, la antroposofía, por ejemplo, describe que hubo una pareja en este planeta con unas características especiales llamadas Adán y Eva, pero desde cierto punto de vista representa a toda la humanidad en la etapa de la infancia. Pero sí, pudiera también interpretarse como una pareja la más adelantada de la humanidad. Así es. Rosario González, ¿cómo podemos ayudar a una persona, un familiar, que está bajo la influencia de esas fuerzas diabólicas? Bueno, lo mejor es nuestro ejemplo, nuestra presencia. No podemos empujar ni jalar a que alguien cambie. Es tiempo perdido. Uno debe cambiar a sí mismo y nuestra luz hará cambiar a los demás porque va a inspirarlos. Nuestra presencia, nuestra manera de pensar y hablar, de actuar, eso inspira a los demás y los va a influir. Y así como lo malo se pega, dicen, entre lobos y andas vas a aprender a aullar. La presencia silenciosa de una persona que contacta con lo espiritual influye, trayendo luz con su pura presencia. Y si además tiene la posibilidad de hablarlo sobre ello, como esto que hacemos, hablar sobre lo espiritual es llevar luz a las conciencias humanas, que algún día despertará la motivación y el entusiasmo por trabajar por el mundo, o sea, hasta la voluntad. Así que es muy importante difundir este conocimiento. Pero nuestra presencia, nuestras palabras, nuestra inteligencia, nuestro sentir y nuestra acción debe despertar e inspirar a otros, pues para que se puedan liberar si están bajo la influencia de estas fuerzas. Ruth pregunta, ¿por qué dicen que Dios es luz y Lucifer era el ángel de luz? Entonces, ¿Lucifer es un ayudante directo de Dios? Exacto. Lucifer es el portador de la luz. El Cristo es la luz. Repito, Lucifer es el portador de la luz, pero la luz es el Cristo. Algún día Lucifer se va a dar cuenta que también trae a Cristo dentro. Y se dice que Lucifer será redimido por la humanidad cuando la humanidad reconozca al Cristo en su corazón. Esto es muy importante reconocerlo, pero entiéndase, el diablo, esa figura que a veces religiosamente nos han querido meter, no es malo. Lo malo aparece en la humanidad cuando se deja llevar al extremo, en algo, y la humanidad lo hace el mal. Pero Lucifer no es malo ni Arimán. Como dicen, ¿qué de lógica tiene que el diablo me castigue en el eterno infierno porque desobedezco las normas de su enemigo Dios? Sería más lógico que Lucifer y el diablo me recibieran con flores y con chocolates por desobedecer a su enemigo. Entonces no tiene nada de lógica. En realidad, el diablo es el mejor colaborador para que en el mundo se desarrolle el bien, la belleza y la verdad, se fortalezcan. Así que todo lo que tenemos ahorita expresado en maldad, fealdad y falsedad es porque el ser humano pues, ha abusado de algo, se ha equivocado y se ha desconectado. Pero no es cosa ni culpa ni de Lucifer ni de Satanás. Rosario González, la protección de nuestro campo etérico y astral es a través de la elevación de nuestra conciencia.
¿sí? Cuando nosotros cuidamos que lo que pensamos sea más lúcido, más luminoso, más lleno de verdad, más positivo, las ideas influyen en el sentir y en la acción humana. Y si regulamos y controlamos el sentimiento también, conectándonos con la percepción de la belleza, la armonía del universo, despertando la inspiración, y luego esto llevándolo hasta la voluntad, esto nos conecta de tal manera que desarrolla conciencia. Lo espiritual, la espiritualidad es conciencia. Esto que estamos hablando de la maldad, de lo diabólico y demoníaco, es inconsciencia. Y la inconsciencia es el único pecado de la humanidad, la ignorancia. La única salvación es el estudio y el conocimiento aplicado todos los días. Aquí Armando pregunta si se compartirá el video. Aprovecho para compartirles que Jorge Rodríguez tiene un canal de YouTube. Se los voy a compartir aquí en el chat en un momento para que puedan ingresar y que seguramente esta conferencia la va a subir allí si la quieren volver a ver. También aprovecho para compartirles que en 4 minutos empieza Astrología en Acción con un tema maravilloso, Acuario y Piscis, el cierre de los 12 signos. Pero seguimos con las preguntas, Jorge, disculpa el comercial. Dice Irma Valencia Garmendia, ¿estas fuerzas oponentes también influyen en los planos superiores? Si quedan espíritus rezagados en esos planos superiores, ¿o solo afectan al ser humano o también a las entidades de esos planos? Gracias. Eso es una buena pregunta. Yo no tengo conocimiento de cómo es que esas entidades influyen en los planos superiores. Lo que tengo conocimiento es de cómo influyen a la humanidad, porque es en el plano humano donde puede influirse, porque se adquiere la libertad. Y la máxima libertad en este sistema la tiene el ser humano y esos espíritus rezagados. Los demás, todas las jerarquías que hemos hablado, realmente lo que hacen es seguir la voluntad de Dios. Pero estos espíritus rezagados tienen la libertad de oponerse. En cierta manera, han sido influidos por otras jerarquías rezagadas, que será tema de otro estudio también, porque no podemos hablar tanto, pero definitivamente que en los planos superiores rigen las mismas leyes de la tentación en la etapa humana, que es donde puede haber la desconexión. Y luego aparecen los rezagados. Así que eso sería lo que puedo contestar. Rosalía, buenas noches. ¿Por qué el espíritu necesita crear alma? Porque nosotros somos espíritus y tenemos un cuerpo. Y para poder conectar lo que tenemos, que es el cuerpo, con lo que somos, que es el espíritu, necesitamos desarrollar el alma, que es el mediador entre lo que tenemos, que es el cuerpo, y lo que somos, que es el espíritu. Claro que no es tan sencillo, pero lo estoy resumiendo, que somos cuerpo, alma y espíritu, pero el alma es el conjunto de experiencias, como dice el maestro Estrada, el conjunto de experiencias en virtud de las cuales se produce la conciencia. De tal manera que uno va generando un alma que puede llenarse de luz o de oscuridad. El espíritu siempre es luz, pero el alma puede ser oscura. Y entonces ustedes pueden ver muchos humanos que tienen alma negra. Incluso parece que no tienen y se dicen desalmados. Esto existe en la posibilidad humana, pero la pueden limpiar algún día después de mucho sufrimiento. Así que el alma es creación del espíritu humano cuando experimenta a través de sus vehículos, pues en la escuela de la vida, y entonces algún día se hace consciente de sí mismo. Para eso venimos a la tierra, porque en el cielo ya hasta ya existíamos como espíritus, pero inconscientes de nosotros. Tuvimos que separarnos y venir a la tierra, experimentar las limitaciones que nos da esta escuela, aprender a través de todo lo que ya conocemos y hacer conciencia. Pero en el camino nos equivocamos y generamos todo este relajo de problemas que vemos en el mundo. Pero aquí estamos, que queremos limpiarlo y traer más luz.
Estamos a 2 minutos de empezar Astrología en Acción y nos da tiempo para una pregunta más, Jorge. Disculpen que no lea los comentarios de todos, estamos dando el tiempo a las preguntas, pero hay mucha gratitud y bueno, se llena de energía positiva el chat. Dice Patricia Ruth Funes, nuestra última pregunta. ¿Qué pasa con quienes no conocen o no creen en Cristo, con otras religiones? ¿La resurrección y la reencarnación son opuestas o consecutivas? Bueno, son dos preguntas, yo que nos quedamos con la primera. ¿Qué pasa con quienes no conocen o no creen en Cristo, que son de otras religiones? Y eso no tiene importancia. Lo importante es que se manifieste el amor. La religión del Cristo es la religión del amor. Y con ello también la aparición de la sabiduría. De tal manera que cuando el ser humano empieza a desarrollar la capacidad de amar, está empezando a manifestar el principio del Cristo. El que otros todavía no reconozcan literalmente la palabra Cristo no tiene importancia. Están empezando a vivir al Cristo en su corazón. Y eso es lo que hará que la humanidad se una en una familia. Así que eso es lo que puedo contestar. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Aquí les estoy compartiendo el canal de YouTube de Jorge Rodríguez para quien quiera ver más videos de él ahí en su canal y aparte va a subir en algún momento esta conferencia también. Mi querido Jorge, se quedan muchísimas preguntas ahí en el chat como siempre. Vamos a tener que invitarte y no es ningún pesar, sino con esa alegría que ojalá nos puedas aceptar una siguiente invitación con alguno de estos temas tan intrigantes que a mí nada más me queda decir a veces, ¡ay, ay, mi mente! Como algunos memes ahí del Facebook. Jorge, ¿algo con lo que te gustaría cerrar? Simplemente amen hasta que duela. Sean felices y lleven todo eso al mundo porque depende de nosotros que lo hagamos luminoso, bueno y bello. Gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Empezamos en 30 segundos con Astrología en Acción. Hasta luego, Jorge. Gracias y gracias a todos. Gracias a todas. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias, gracias. Chan, ¿dónde compartió el enlace de YouTube? Gracias, mi querido Aquí Jorge. en el chat. Adelante, Carlita. Muy Gracias. buenas noches. ¿Estás por allí, Carlita? Ya te hice anfitriona. No sé si Liz está por allí. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, por aquí estamos. Buenas noches. Muy bien, mi querida Liz. Te voy a hacer anfitriona. Ok. Y listo, les dejo la sala. Muchísimas gracias y Muchas que tengan gracias, Tochan. una hermosa Saludos. sesión de astrología. Adiós, Liz y Carla, abrazos. Gracias, igual. Buenas noches, bienvenidos a una charla más de Astrología en Acción. Carla, bienvenida. Pues iniciamos. Gracias, buenas noches a todos. Feliz de ver que seguimos siendo varios los que nos conectamos para tener las clases. Es muy importante que se conectaran hoy porque, bueno, ya vamos a estar cerrando con todo lo que son los signos. Ya estuvimos viendo todos.